Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 3, donde dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad. El problema grave en la iglesia en Éfeso son los falsos maestros, que se habían infiltrado allí en ella y que además enseñaban doctrinas no conforme a la fe cristiana. Pablo decía de ellos que eran obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 13, ahí lo tenemos. De ahí una nueva advertencia que está haciendo aquí, ya que al final de la epístola así lo muestra. Es evidente que están en la mente del apóstol para insistir una y otra vez en la que la enseñanza de los tales es contraria totalmente a la Escritura. En este versículo dice: son algunos, pero que enseñan doctrina diferente a otra doctrina. Esto quiere decir que es algo que los apóstoles no habían enseñado y que contradecía totalmente las verdades esenciales del Evangelio anunciadas por ellos. Así que eran contrarias a lo que Timoteo había oído reiteradas veces en boca del apóstol Pablo. Nótese lo que dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así pues, no se especifica en qué consistía concretamente esas falsas enseñanzas, pero afectaban las verdades fundamentales. Y esta es una primera identificación de quienes son falsos maestros, ya que las enseñanzas contrarias a la Escritura adquieren distintas formas a lo largo del tiempo, pero están ahí. Nótese que en nuestros días el ataque frontal contra la inspiración e inherencia bíblica están a la orden del día en muchas iglesias y también instituciones académicas, ya que la tergiversación sobre el Espíritu Santo, también sus operaciones y dones son enseñadas heterodoxas contrarias a la verdad bíblica. Por tanto, Pablo advierte aquí a Timoteo sobre estas enseñanzas diferentes. Y la segunda característica que identifica a los falsos maestros en su abierta rebeldía, ya que no se atienden a las palabras santas conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Note que los falsos maestros tienden a independizar sus enseñanzas de las palabras de Cristo, especulando por su propia cuenta, aunque en muchos casos tengan la acreditación, por ejemplo, de pastor, de maestro, de obispo o de anciano, pero sin embargo son falsos maestros. El sentido puede ser doble en la construcción de la oración, ya que por un lado puede entenderse como que no enseñan lo que Cristo dijo para interpretarlas a la iglesia y enseñarlas como materia de fe y conducta también, como enseña el capítulo 4 y versículo 6. Pero cabe también, sin embargo, entenderlo como que no están enseñando las palabras que se dicen sobre Cristo, en cierta medida, negando aspectos de la persona y obra del Señor y además hablando más de ellos mismos. La predicación de la Iglesia y la enseñanza a los creyentes tiene que ser necesariamente cristocéntrica. Así lo entendían, por ejemplo, los apóstoles. Y no hay nada en los escritos del Nuevo Testamento
que no sea la exposición de las enseñanzas de Jesús sobre un determinado aspecto. Las doctrinas apostólicas son el desarrollo del pensamiento de Jesús. No hay nada de hombres o salido de la mente del hombre que sea ejemplos ayudan a entender estas afirmaciones. Jesús dijo que el distintivo de los cristianos era el amarse uno a otros, como así indica el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35. Y este pensamiento está desarrollado por el apóstol Pablo en su escrito a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 1. Además, Jesús oró al Padre pidiendo la unidad de los creyentes, en Juan capítulo 17, los versículos 21 al 23. Y este aspecto se desarrolla en los escritos del apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, en Efesios capítulo 4 y los versículos del 1 al 16. Así pues, al encomendar a los suyos la proclamación del Evangelio en todo el mundo, mandan que enseñen a los nuevos creyentes, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20, todas las cosas que os he mandado. Note que la vida cristiana consiste en la experiencia de vivir a Cristo, como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Por consiguiente, la enseñanza sobre la santificación tiene como referencia, ejemplo y modo la vida de Jesús. También es necesario que la enseñanza a la Iglesia, Cristo, esté siempre presente, conduciendo a los creyentes a la doctrina de Cristo, sino a Cristo mismo. Pero los falsos maestros en cualquier tiempo dejan sesegadamente la persona y la obra de Cristo, para ello introducir otras formas de enseñanza que no son las establecidas precisamente por el Señor. Y una tercera característica es que hablan cosas que no son conforme a la piedad. Las enseñanzas de aquellos no concordaban con sus propias vidas, que estaban fuera de la piedad. Esto es, vidas ejemplares conforme a la enseñanza y a la demanda de la doctrina, ya que generalmente, en lugar de ser piadosos, se caracterizaban precisamente por ser pecaminosos. Y ellos hallaban en sus enseñanzas forma de sortear las demandas de santidad, y además encontraban licencia para sus perversidades. El apóstol Pedro hace una descripción de ellos que es, sin duda, el mejor comentario a estas palabras de Pablo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y los versículos 10 al 22. Ya que estos hablan prometiendo libertad, pero nótese que ellos mismos son esclavos de corrupción. Y el apóstol manda a Timoteo que preste atención a lo que enseñan, a la ausencia de la presencia de Cristo en sus enseñanzas y también a la distancia de sus vidas y palabras con la piedad. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Comienza diciendo este versículo que está envanecido. La actitud de los falsos maestros puede resumirse en una palabra: vanidad. Y note que se requiere de mucho ego para colocarse a uno mismo como juez de la Biblia, ya que tal egoísmo de modo fragante usurpa el lugar de Dios. Y la palabra envanecido viene de la misma palabra usada en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6, donde dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así pues, como se observa en el análisis de este pasaje, en el capítulo 10 de este tomo, se deriva de una palabra que significa humo.
y el verbo significa inflarse como una nube de humo. También la palabra denota arrogancia, es decir, un rasgo inevitable de los falsos maestros, ya que establecer nuestra enseñanza como algo superior a la palabra de Dios es el colmo de la arrogancia. Pero note esto, los falsos maestros hablan palabras infladas y además vanas. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 18. Además, conversación inútil, que simplemente revela su actitud de arrogancia. Y nótese que tal hombre fue, por ejemplo, Simón el Mago. Se hacía pasar por algún grande. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 9. Pablo describe ese hombre como vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Note que los falsos maestros tienen una percepción en extremo inflada de su propia importancia, no vacilando en rebelarse en contra de Dios y además de su palabra. Sin embargo, eso simplemente confirma que están infectados con una mortal enfermedad espiritual. Sigue diciendo este versículo, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Aunque un falso maestro pudiera estar lleno de orgullo por su presunto conocimiento, en realidad no sabe absolutamente nada. Toda su imaginada inteligencia, su pretendida erudición y presunto y profundo entendimiento cuenta como simple necedad ante Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 22 dice: procesando ser sabios, se hicieron necios. Falto de entendimiento de la verdad espiritual, ya que como dice Santiago capítulo 3 versículo 15, sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Los que conocen y creen la palabra de Dios tienen mucho más entendimiento de la realidad espiritual que los más educados herejes. En vez de centrarse en la verdad, los falsos maestros deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Por tanto, su enfermedad implica una preocupación por preguntas inútiles y por discutir acerca de palabras, es decir, de cuestiones que se refieren a especulaciones absolutamente sin ningún valor. Sigue diciendo este versículo, contiendas de palabras. Literalmente significa batalla de palabras. Los falsos maestros hacen poco más que sutilezas sobre la terminología, ya que ellos se entregan a teorizar con un disfraz de intelectualidad, en vez, por el contrario, de entregarse a un productivo estudio y a la sumisión de la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos de este teorizar engañoso. La Biblia enseña que Dios creó el universo en 6 días, literalmente de 24 horas, como así enseña Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 y versículo 31. Pero note que algunos, intimidados por la científicamente arruinada teoría de la evolución, rechazan lo que claramente establece la verdad bíblica. Ellos, en cambio, optan por posiciones transigentes, como por ejemplo la evolución teísta o el creacionismo progresivo. Y note que, al hacerlo esto ellos, esperan aplacar a los defensores militantes de la evolución, ya que en vez de ser humildes y además temerosos de Dios y de tales perversiones, se sienten todo lo contrario, orgullosos de su ignorancia. El Nuevo Testamento
también ha estado sujeto a su parte de la batalla de palabras, ya que prácticamente cada libro del Nuevo Testamento ha recibido ataques de los críticos que rechazaban la opinión tradicional de su paternidad literaria, ya que muchos se niegan a aceptar los evangelios como simples relatos históricos y nada más, y ellos prefieren verlos como una colección de mitos inventadas por los confundidos seguidores de Cristo después de su muerte. Pero tales infructuosas especulaciones, nótese que son finalmente doctrinas de demonios, ya que ellos quedan atrapados en ellas, en una señal de debilidad espiritual, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, como así enseña el capítulo 6, los versículos 4 y 5. Y como se observó antes, las falsas enseñanzas no pasan la prueba de la verdad, porque no producen absolutamente ninguna piedad. Una segunda forma en la que fracasa es en su incapacidad de producir unidad. La batalla de las palabras de los falsos maestros trae como resultado caos y confusión. Envidia es el descontento interno con las ventajas o la popularidad de que disfrutan otros, y trae como resultado pleitos que muchas veces se manifiestan en las blasfemias de calumnia e incluso insultos. Note que esas blasfemias consisten en malas sospechas, que significan atribuir móviles malvados a alguien. Así pues, el resultado neto de las falsas enseñanzas son las disputas necias, ya que los falsos maestros constantemente intercambian entre sí sus falsos caminos, y eso contribuye a propagar su enfermedad espiritual, tanto como las ovejas, por ejemplo, se infectan unas a otras cuando ellas se rozan. Nunca puede la falsa enseñanza producir unidad, ya que esto solamente lo puede hacer la verdad bíblica. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Una consecuencia más que trae el ministerio de los falsos maestros es que generan aflicciones continuas o hacer enojar a los creyentes. Y note que son atercados al ver que han perdido su verdad, que precisamente no es la verdad bíblica. Por tanto, las discusiones están acompañadas de insinuaciones y de insultos más o menos velados, ya que son violentos altercados propios de espíritus insanos. De manera que el apóstol describe a los falsos maestros como hombres de entendimiento corrupto, ya que se han apartado de la verdad y desprecian además a Cristo. Por consiguiente, lo natural es que ellos se hayan corrompido hasta un estado mental desgradado. Y note que nunca el que rechaza a Cristo y su palabra puede venir a otro estado que no sea de degradación espiritual como consecuencia natural del pecado. Y es por esa misma razón, como enseña el apóstol en otro lugar, en Romanos capítulo 1 y versículo 28, donde dice: Dios lo entregó a una mente reprobada. Note que sin la iluminación o la dirección del Espíritu Santo de Dios y sin la mente de Cristo, solo puede haber una mente corrupta que procura transmitir el error para hacer caer en él a otros. Estos, que ellos se creen maestros, no se dan cuenta de que les ha sido robada la verdad, ya que han sido privados de ella,
separados de lo único que es verdad, es decir, Jesucristo y su palabra. Y es que además viven, pues, en la mentira, y ellos mismos son mentirosos, como hijos de quien es padre de mentira, Satanás. Juan capítulo 8 y versículo 44. Y note que estos conocían intelectualmente la verdad, pero la rechazaron y como resultado se desviaron de ella, como enseña la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 18. Por tanto, ellos son personas que siempre están aprendiendo, pero carentes, sin embargo, de verdad. No pueden llegar al conocimiento de ella. Y el apóstol volverá a referirse a ello en la segunda epístola, donde describe, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8, cuando dice: también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Para los tales solo hay una esperanza, el juicio de Dios, atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Así lo dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Y note que la motivación para este comportamiento son las ganancias personales que buscan mediante una piedad aparentemente, pero que sin embargo es una piedad hipócrita. El apóstol dice que toman la piedad, esto es, la aparente enseñanza espiritual que entregaban con sus mentiras buscando sacar provecho, es decir, ganancia personal de esa actividad. El contraste con el verdadero maestro conforme a Dios, como es el apóstol, busca, sin embargo, enriquecer a otros, aunque él mismo se empobrezca y pueda decir: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 33. Y note que estos falsos maestros le acusaban de fundar iglesias para beneficiarse de los fieles. Incluso propagaban la insidia de que la colecta que recogía para los pobres era realmente para él. Así lo muestra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 14. Sin embargo, el apóstol podía testificar delante de quienes le conocían su desinterés en beneficiarse en el servicio. Y note que el impulso del maestro cristiano, del líder conforme al designio divino, es el mismo que hubo en el gran pastor de las ovejas, que se entregó a sí mismo por ellas, haciéndose pobre para darles la riqueza de la vida eterna. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es por eso que el líder bíblico gasta lo suyo propio y aún él mismo se gasta por amor. La segunda carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 15 dice: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque, amándoos más, sea amado menos. Como contraste evidente, estos perversos de vida y corruptos de entendimiento buscaban enriquecerse con sus predicaciones. Estos, como Balaam, aman el premio de la maldad. Nótese lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El falso maestro hace un comercio impío porque precisamente está negociando con la piedad. Estos perversos de mente siguen en la iglesia a lo largo del tiempo.
ya que ellos siguen siendo mensajeros de Satanás que buscan enriquecerse, engañando a los creyentes y robando además al pueblo de Dios. Note que su avaricia, su afán de enriquecerse, deja pequeños a aquellos de los que Pablo habla, ya que ellos poseen templos suntuosos, lujo por todas partes, mansiones y señorío, etcétera, etcétera. Naturalmente son la evidencia de estos en muchos lugares del mundo, ya que ellos comercian con la piedad, prometiendo sanidades de enfermos, milagros económicos, solución de problemas y otras muchas mentiras que nunca se cumplen. Pero cuando los que han creído en su palabrería se dan cuenta de la realidad, ya es tarde para recuperar todo cuanto le han robado. Lo mismo también que aquellos de quienes habla el apóstol. Estos rechazan la verdad, distorsionando la palabra de Dios, la Biblia, retuercen los textos, ya que ellos buscan apoyo a sus mentiras y engañan piadosamente a quienes se dejan convencer por estos corruptos, engañadores y predicadores de doctrinas de demonios. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Los falsos maestros pensaban que la piedad les permitía un buen negocio. Pero la persona verdaderamente piadosa no busca precisamente enriquecerse, ya que la verdadera piedad es ya una riqueza en sí. Y note que las riquezas materiales que buscan aquellos que se habían apartado de Cristo y abandonaban la palabra, nada pueden compararse con la verdadera riqueza resultado de la piedad, que tiene valor tanto en esta vida como también en la venidera. Capítulo 4, versículo 8. Pero para atesorar esta ganancia es necesaria una vida de desinterés. Los beneficios conseguidos con la verdadera piedad no son riquezas materiales o financieras, ya que consiste en poseer a Dios, que es la fuente de todo bien. Teniendo a Dios y sirviéndole sin reserva, se alcanzan los mayores bienes que son eternos y la riqueza de gracia en Cristo Jesús. Pablo presenta el gran contrasentido de la vida cristiana en esto cuando dice que, como pobres, más enriquecido a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 10. Y note que los tesoros celestiales que el creyente puede disfrutar exceden a cualquier concepto de riqueza terrenal, ya que tienen paz con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Además, goza del descanso al conocer el cuidado de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y también, no anhela bienes terrenales, porque son pasajeros y también efímeros. Lucas capítulo 12 versículos 19 y 20. Por tanto, el creyente piadoso está contento con lo que tiene porque precisamente descansa en Cristo Jesús. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, las personas suelen ellos mismos proveerse un futuro para sí y lo hacen para que de esta manera en el día de mañana ellos puedan descansar y estar más seguros en cuanto a sus inseguridades que suele haber en los días de hoy, por ejemplo, en los trabajos. También unos ahorros hacen que muchas veces no encontremos algo más seguros, pero sin embargo todos sabemos muy bien que esta sociedad es una sociedad precisamente cambiante, es decir,
que lo que hoy parece seguro, mañana no lo puede ser, y puede cambiar cuando menos esperemos, y es entonces cuando se esfuma el descanso soñado y se convierte en intranquilidad. Amigo y amiga oyente, el apóstol Pablo sabía muy bien en quién podía descansar, es decir, en quién él confiaba. Y nota que no era en la sociedad de aquellos tiempos, porque también era una sociedad no tan cambiante como en los días de hoy, pero igualmente de insegura. Filipenses capítulo 4 y versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que Pablo confiaba plenamente y descansaba en Cristo porque Él le fortalecía. Además, Jesús es Dios y Él no cambia como los hombres. Por tanto, lo que Él promete y lo que Él hace es seguro. Así que te animo a ti, amigo y amiga oyente que me estás escuchando en esta hora, a que tú ores conmigo esta oración para recibir en tu corazón a Cristo Jesús, ya que Él no solo es tu Salvador, sino que también Él, Jesucristo, te fortalecerá espiritualmente y físicamente para resistir los avatares de este mundo cambiante. Ora conmigo y repite esta oración de fe. Dios eterno, el exceso de trabajo, el estar preocupado por las cosas materiales, me ha hecho el no fijarme en las cosas eternas. Tú eres Dios, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y en esta hora yo vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, y a ti entrego, Jesucristo, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.